Tras su salida del América, empezó un extraño deambular por los equipos de Grupo Televisa, que lo llevaron y trajeron al Atlante, de regreso al América, de nuevo a los Potros de Hierro y al Necaxa, antes de despedirse del fútbol en un partido amistoso con la playera de las Águilas ante el Barcelona. En el invierno del 96, Sague fue enviado al Atlante de Miguel Mejía Barón, quien lo recibió con los brazos abiertos luego de su gran relación en la selección mexicana. Ahí cumpliría con una sólida etapa en la que consiguió 17 goles en 2 torneos cortos. Una vez más regresaría al América, donde lamentablemente Carlos Reynoso le puso la etiqueta de non grato y lo acusó de no ser la imagen de lo que un americanista debía de ser. Y tras disputar con poco éxito los torneos de invierno del 97 y verano del 98, fue enviado de nuevo al Atlante y de ahí pasaría al Necaxa. Y en la segunda etapa, que después regreso, después de un año, luego, que me hacen regresar a la América, feliz de la vida, emocionado, ilusionado, como diciendo, ahora sí, no va a volver a suceder ese inconveniente. La segunda vez, lo mismo, nunca nadie me dicen, inclusive yo estaba de vacaciones en Brasil y un pseudo directivo, alguien que trabajaba en las oficinas, me dijo, le habló a mi papá, quien aquí entonces era quien manejaba mis contratos, que simplemente yo no entraba en los planes de la América, porque parece ser que mi perfil no era el adecuado para estar en el América. Entonces, me da mucha risa porque eso fue lo que dijeron después de estar jugando 13 años en el América. Alguien decidió decir que no era mi perfil, el perfil para jugar en el América. Hasta donde yo sé, hubo algún problema interno. Carlos pensaba que era el momento de rejuvenecer ese equipo. Él regresaba y quería ver un América distinto como él pensaba que tenía que ser. Y sí fue muy injusta la situación que vivió Sague. Yo creo que Sague, al igual que Tena, igual que Cristóbal, y por ahí alguno que se me escape, nunca se tuvieron que haber ido del América. Cuauhtémoc. Está bien. Yo cuando me enteré que Falcao decía que Tena ya no podía jugar en el América, ni Cristóbal, pues uno no lo podía entender y dejaron de jugar en el América, ¿no? Porque era la petición y decías, bueno, este tipo no puede ser que no sepa de fútbol. Portando la camiseta con el número 17, se despediría oficialmente del equipo de sus amores, luego de haber jugado 15 temporadas, en las que logró 190 goles, 167 de ellos en competencias oficiales, que lo ubican como el máximo anotador en la historia del América. Su último tanto lo firmó ante el Cruz Azul en el partido de vuelta de los cuartos de final del verano 98, que sirvió para eliminar a la máquina y obtener el boleto a las semifinales. Su último partido oficial, sin embargo, con el equipo de las Águilas, fue en la cancha del Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires, cuando el América cayó 1-0 ante el River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores, el 7 de mayo de 1998. Yo nunca entendí por qué salió del América. O sea, es un jugador con cuyas características tiene el perfil del americanista idóneo. No entiendo por qué sale del América en esa época. No sé si es Carlos Reynoso, no sé si es la directiva, pero hicieron mal en hacerlo. Tan es así que Luis va al Atlante y va al Necaxa y sigue demostrando que tiene capacidad para jugar al fútbol. El caso de Sague, hablando de la América, fue una situación que yo nunca entendí, ¿no? ¿Por qué tuvo que salir de la América? No tenía que haber salido de la América. Ahora, a sus idas y venidas entre los equipos de Televisa, formaría parte del Necaxa de Raúl Arias, que perdió la final del torneo de verano 2002, precisamente ante el América. Sague contribuyó con el segundo gol de los hidrocálidos, que se impusieron 2-0 en el juego de ida, aunque las Águilas de Manuel Apuente habrían de imponerse 3-0 para coronarse con un gol de oro de Hugo Norberto, el misionero Castillo, en la cancha del Estadio Victoria el 26 de mayo del 2002. Pero los técnicos van a su librito y se mueren con la suya, y totalmente injusta la salida de Sague, y empezó a vivir una serie de situaciones de una gran injusticia en su carrera, me parece, porque Luis no tenía que haber ido así, de esa manera, tenía que haber sido siempre un estelar, que aún así en el Necaxa logra ser parte de un gran equipo que juega una final, curiosamente contra el América. Sague continuaría en activo hasta la finalización del torneo de clausura 2003 para totalizar 490 encuentros oficiales, aunque sería registrado aún en el torneo de apertura 2003 para poder decir adiós portando la camiseta del América. El 1 de octubre de ese año se le rindió un homenaje y se despidió oficialmente en un encuentro amistoso ante el Barcelona en la conmemoración del 87 aniversario de la fundación del equipo,
en el que jugó 54 minutos antes de recibir un abrazo de despedida del defensor michoacano del cuadro catalán, Rafael Márquez. Sague inició en la línea ofensiva de las Águilas dirigidas por Leo Benhacker, acompañado de Cuauhtémoc Blanco. Al principio tenía una que otra duda. Quería ser corredor de Fórmula 1, pero a partir del momento que empecé a razonar, empecé a realmente a pensar, lo tuve muy claro que quería ser futbolista. Y quería ser famoso, quería ser reconocido, quería dar autógrafos, quería intercambiar opiniones, que la gente tuviera una admiración hacia mi persona. Obviamente todo eso por las experiencias que vi con mi padre, ¿no? Entonces, para mí era sumamente importante eso. Lo tuve muy claro y nunca, ninguna otra opción me desvió del camino. Agradezco a mi familia porque me apoyó en los buenos momentos, en los malos momentos, pero sobre todo porque me enseñaron los valores y principios de cómo manejarme en este medio, que es un medio muy complicado, muy complejo, muy difícil, ¿no? de poder trascender. Al iniciar la década de los 90, México estaba finalmente de regreso en el concierto internacional, luego de haber sido suspendido por el tristemente célebre caso de los cachirules. Y al pleito de las televisoras y la Federación Mexicana de Fútbol le vino una gran decisión que marcó el destino del fútbol mexicano: la contratación de César Luis Menotti, quien había sido campeón del mundo con Argentina en 1978. La misión era obtener el boleto para la Copa Mundial de Estados Unidos 94, pero en el camino se atravesaría lo que terminó siendo parte crucial en el renacer del balompié azteca: la Copa América de Ecuador en 1993, donde el Tri participó por vez primera en una competencia oficial en Sudamérica. Lo que le ocurrió a Roberto Alves Sague es también una coincidencia, porque la generación del 86, que debió culminar en el 90 y más adelante, se truncó por el castigo al fútbol mexicano. Y entonces el Wendy Mendizábal y Tomás, bueno, claro, Tomás ya venía más grande, el propio Hugo Sánchez, que nunca brilló con la selección nacional. Es decir, hubo una generación, digamos, 8 años. Tuvieron que pasar 8 años para que regresáramos a un ciclo mundialista. Y esa selección fue justo la de la Copa América del 93 y 94, que Menotti, cuando llegó a México, decidió olvidarse de la generación 86-90 y traer a Jorge Campos y a Ramírez Perales y a todos aquellos jugadores, y apareció entonces con ellos Roberto Alves Sague. Después vendría la incorporación ya de Ricardo Peláez y de esas generaciones que se entrelazaron. Pero era, sin duda, la selección nacional. Sague era, su puesto lo tenía seguro. Sague tuvo el primero de sus 84 llamados internacionales por parte de Mario Velarde para la selección B, antes de que César Luis Menotti se fijara en él. La primera experiencia que vi en la selección, que en aquí entonces se llamó Selección B, que era una selección alterna, fue precisamente con Mario Velarde, que en paz descanse. Tuve la fortuna de debutar aquí en el estadio, hoy en día se llama Azul, contra la selección del Salvador, y ganamos 9-0, y hice 2 goles. Para mí eso fue un sueño enorme, gigantesco, que se convertía en realidad. Me llama para participar en mi primera experiencia, se puede decir ya mundialista, porque eran las eliminatorias que se ya deben arrancar para el Mundial precisamente de Estados Unidos, ¿no? Porque hay que recordar que en 90, el famoso caso de los cachirules, fue un golpe duro, anímico para muchos de nosotros de esa generación. Los intereses que dominaban el fútbol mexicano terminaron por cercenar muy pronto el proyecto de Menotti con el Tri, y apenas se obtuvo el boleto para el hexagonal final de la CONCACAF, el primero de la historia, se separó al flaco del equipo mexicano y su lugar fue tomado por Miguel Mejía Barón. Yo pienso que sí fue muy fácil aceptarlo. O sea, no fue nada difícil, ni medianamente difícil. Me dijeron, oye Miguel, me habló gente, el señor Levinson, que era el brazo derecho de Aguilar Álvarez. Un día que estaba yo en vísperas de Navidad con mi hermano en México, tenía yo permiso de Monterrey para las fiestas. Me dice, Miguel, te están ofreciendo la selección nacional. A mí me sorprendió un poco porque parece que en esa época el señor Manuel Lapuente tenía, había rumores de que él era el que iba. Cuando yo salgo a Monterrey por las fiestas, me dice el señor Blanquenao, Miguel, está el rumor de que te pueden invitar para la selección. Me voy, en las fiestas de Navidad me hablan y me dice Levinson,
oye, están ofreciendo, le dije, ¿sabes que yo tengo un compromiso con Monterrey, señor Levinson? Y hablé con don Jorge y estamos en esto. Dice, ya hablamos con él y él está de acuerdo. Le dije, bueno, ¿sabes qué? Necesito que me hable el primero. Entonces ya me habló. Si había un técnico que conocía lo que pasaba en el fútbol mexicano, era precisamente Mejía Barón, quien menos de un año antes de tomar la encomienda de dirigir al Tri, se había coronado como campeón con los Pumas. Miguel también sabía quién era Sague, que culminó la campaña con 20 goles, 18 de ellos en la temporada regular y 2 en la liguilla, aunque en la final se fue en blanco ante los universitarios. Mejía Barón tenía a la vista un año cargado de emociones, y Luis Roberto, excluido en el proceso eliminatorio, terminaría por ser un puntal del equipo de Miguel en la Copa América, a la que llegó literalmente de rebote, en la Copa Oro, y un titular inamovible en el regreso de México a una Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos 94. En esa primera etapa de Miguel Mejía Barón, él no me llama, precisamente tal vez por eso, porque había una gran cantidad de delanteros, y sobre todo tomando en cuenta que uno de esos delanteros con un puesto seguro y firme era Hugo Sánchez, no había la menor duda. Recibimos una llamada de México, y era una llamada en aquel entonces, precisamente de Miguel Mejía Barón, invitándome a poder estar en el grupo, en la selección, porque el abuelo Cruz, que en aquel entonces también era un referente importante, se lastimó su rodilla en el último partido eliminatorio contra Canadá. Entonces lo tienen que hacer a un lado. Y Miguel ve en mí un jugador, un prospecto de jugador que podría cumplir cabalmente. Chistoso también porque es un momento complicado, porque existía en aquel momento un fuerte movimiento de huelga por parte de los jugadores. Sí. Así es, que ya, ¿no? Algunos habían renunciado, otros sí, habían aceptado, exactamente, y algunos se la habían jugado con Hugo, que era la cabeza de ese movimiento, como el jugador más representativo, porque fue precisamente en ese año, 93, cuando surge el primer draft, el primero y el segundo draft, que generó mucha polémica, el famoso mercado de piernas. Y es cuando entonces los jugadores dicen, no, nosotros nos vamos a la Copa América, vamos a hacer una huelga. Entonces me acuerdo que Miguel todavía me dice, estás en total libertad de decidir si quieres o no, porque si esos jugadores van a huelga, seguramente sus carreras se van a acabar. Dije, no, yo sí voy, me la voy a jugar, y si nos van a cortar la cabeza, pues ni modo. Yo soy solidario, soy parte de ese grupo, y no me importa, Miguel, cuenta conmigo, ahí estoy. Y ahí voy de retache de Brasil. El abuelo terminó muy lastimado en el último partido contra Canadá. Y llamo a Luis Roberto Alves Sague. Él estaba de vacaciones en Brasil en esa época. Y me dicen de la Copa América, como tú dices, ¿qué hacemos? Pues, oye, le hablo a Luis Roberto, le dije, te estoy invitando a la selección. El abuelo no puede ir, íbamos a ir el mismo grupo que acabó el eliminatorio porque estamos en ritmo, y sé que tú estás de vacaciones, pero tú dime. Me dice, sí, con mucho gusto. Le digo, bueno, no tiene caso que vengas para acá porque nosotros vamos allá. Está en Brasil. Le dije, mejor me alcanzas, porque nosotros viajábamos, no sé si al tercer día. Bueno, te puedo decir que un gran detalle de Luis Roberto, y que demuestra su profesionalismo y el interés que debe tener un jugador profesional, se presentó al otro día. O sea, llegó a la puerta de donde estábamos concentrados y dijo, aquí estoy. O sea, él hizo 2 viajes, pero yo creo que era para corroborar y demostrar el interés que tenía él de ser seleccionado nacional. Que también la historia dice que hizo un gran torneo. La Copa América